pues puedan revisar. Ya en la plataforma están las notas, ahí está lo que me ha llegado y lo que no me ha llegado, entonces para que cada uno vaya haciendo las consultas del caso. Bueno, les voy a compartir acá un tablero. Un tablero nos va a compartir un archivo de Excel para que trabajemos el tema de las series de tiempo y recordemos que si hacemos una revisión general hoy de ese concepto. Entonces, ya aquí debe estar compartiéndose y voy a abrirme una hojita nueva para que revisemos algunos conceptos básicos que habíamos planteado. Voy a tomar unos datos básicos para que empecemos a definir algunos conceptos. Recordemos que el tema fundamental que estamos trabajando se refiere a las series de tiempo. Voy a hacer acá unos conceptos generales para que revisemos. Estamos hablando ya de las series de tiempo. Un minuto que por ahí llegó alguien más. A ver quién está llegando. Bueno, entonces estamos hablando de las series de tiempo. Y dijimos que en una serie de tiempo tiene varios... ¿O qué era una serie de tiempo? Decíamos que era analizar una variable a través del tiempo. Eso es lo que hace la serie de tiempo realmente. Y que podíamos identificar varios factores en una serie de tiempo. Toda serie de tiempo puede tener factores como son la tendencia, que es lo que me interesaría mirar. Puede tener un factor que se llama un factor cíclico. Decíamos que también puede tener un factor que se llama estacional. Acá, cíclico. Otro factor que se llama el factor estacional. Y un factor final que se llama el factor aleatorio. Estos son 4 elementos básicos, 4 tendencias realmente o comportamientos que tienen las series de tiempo. Entonces, cuando yo estoy mirando una serie de tiempo, me interesaría revisar si el comportamiento que tiene es un comportamiento de tendencia, si es un comportamiento cíclico. Un minutico por acá. Ver si es un comportamiento cíclico, el comportamiento estacional y el comportamiento aleatorio. ¿Qué decíamos de un comportamiento de tendencia? El comportamiento de tendencia, cuando yo miro el punto inicial, digamos que en términos generales es revisar el punto inicial frente al punto final. Cuando yo reviso el punto inicial frente al punto final, me doy cuenta si hay una recta que es creciente o decreciente, y este me indica cuál es esa tendencia. Mientras que el cíclico y el estacional son muy parecidos, solo que uno es a mediano plazo y el otro a largo plazo. El estacional es una planeación a mediano plazo, y el estacional lo que nos indica es que cada determinado periodo se presenta el mismo comportamiento. Y se llama estacional precisamente por eso, porque siempre en el mismo periodo el comportamiento es igual. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, o si nosotros tuviéramos un almacén de juguetería, nosotros lo que esperamos es que el periodo de mayor venta de esa juguetería es diciembre. Digamos que es como la etapa natural donde se vende mayormente juguetería. Entonces sabemos que todos los diciembres eso va a tener el mismo comportamiento. Por lo tanto, aquí diríamos
que estamos hablando de un comportamiento estacional. Diferente lo que pasa con el cíclico. El cíclico son comportamientos a largo plazo. A largo plazo. Ya no necesariamente es que cada año en el mismo periodo se cumpla, tenga el mismo comportamiento, sino que puede ser cada 4, cada 5 años tengan el mismo comportamiento. Por ejemplo, uno de los casos frecuentes de un modelo de serie o una serie de tiempos cíclica tiene que ver con las tendencias económicas en los países. Normalmente todos los países tienen una etapa de crecimiento. Llega un momento en que se estanca, el crecimiento no es permanente, se estanca. Hay una etapa de empieza a detenerse mucho ese crecimiento, muchas veces tiende a bajar, y cuando tiende a bajar también llega a unas épocas de crisis que son las épocas de recesión. Esos picos que se empiezan a encontrar en estos movimientos cíclicos normalmente se pueden identificar a largo plazo. Y finalmente el comportamiento aleatorio es un comportamiento que no podemos explicar. Todo fenómeno tiene un comportamiento aleatorio. De hecho, cuando vimos el modelo de regresión y correlación que hacíamos pronósticos, pues hallábamos unos porcentajes altos de que una variable podía explicar la otra, pero no el 100%. Ese valor que no podemos explicar es lo que se llama un comportamiento aleatorio. Entonces esto nos lleva a pensar lo siguiente. Esto nos lleva a pensar que lo primero que nosotros debemos hacer siempre que tengamos una serie de tiempo es graficar. Primero graficar. Entonces quiero que tomen ustedes allá estos valores. Si tienen, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Excel, como quieran. Si ya tienen un dominio fuerte en Excel, vamos a trabajarlo en Excel para agilizar un poco las operaciones. Entonces quiero que tomen estos datos. Supongamos que tenemos las ventas de un almacén en millones de pesos. Digamos que están las ventas mensuales de un almacén durante los 12 meses de un año. Esa es la información histórica que tengo. Entonces, antes de ponerme a hacer cualquier cosa y los métodos que hay para analizar la serie de tiempo, vamos a graficar para ver cuál es el comportamiento que tiene. Entonces vamos a hacer la serie de tiempo. Voy a escribirle acá. Este ejercicio de clase, y vamos a hacer entonces primero el diagrama, la serie de tiempo. ¿Qué tipo de diagrama debo hacer? Debo hacer un diagrama de línea que me indique en el eje X va siempre el tiempo y en el eje Y irá la variable de estudio. Entonces en el eje X irán los meses y en el eje Y irán las ventas, que son en miles de millones. Voy a tomar los datos y acá tengo entonces las variables. A ver qué esto es. Voy a eliminar una serie. Déjeme tomo esta, a ver, vamos a insertar y veamos el gráfico. Entonces, al seleccionar las variables, tenemos la variable meses y la variable tiempo. Y tenemos la variable de la serie 1. No. No me quiere dar con la serie que tengo. Tengo meses y ventas, entonces voy a quitar la serie meses de acá, ventas, meses es la que voy a quitar. Bueno, listo. Ahí tenemos
Ahora se me desapareció. Vuelvo y la hago. Ahí tengo las ventas para los 12 meses. Aquí abajo vemos que la vamos a llevar a una hojita aparte para que tratemos de analizar un poquito la serie. Entonces lo primero que se debe hacer siempre que tenga un conjunto de datos es graficar. Graficar para tratar de entender cuál es el comportamiento que tiene esa serie de datos. Entonces aquí vemos ya en un solo gráfico. Voy a modificar un poquito para verlo mucho más claro. Voy a cambiar el formato acá y lo voy a dejar entre 15 y 25 para definirlo. Aquí voy a definir 15 y 25 y dejemos este en una escala mayor. Bueno, digamos ahí está mejor. Entonces ahí tengo mi escala. Como estas son las ventas, veo que hay unos picos, es muy variable. No puedo encontrar un comportamiento que me diga cada mes cuánto voy a vender, si puedo pronosticar o no, porque mire que tengo unas ventas muy altas. Por ejemplo, acá tengo, empezó en enero por acá con 17 millones, llegó a febrero 21 millones, pero en marzo volvió a caer a 19 millones. Abril subió 23, de hecho son las ventas más altas que hay ahora. Y entonces veo que empieza un comportamiento acá a caer, vuelve y cae por acá en el mes de mayo, junio, y vuelve y tiene un crecimiento, pero vuelve y tiene unas caídas muy grandes. Entonces si yo quisiera saber este negocio a largo plazo qué va a pasar, pues lo que me interesa es saber si mis ventas tengo oportunidad de crecerlas o no. Entonces lo primero que trato de hacer acá es identificar qué tipo de comportamiento tiene. Y el primero que nos interesaría es mirar la tendencia. ¿Qué quiere decir la tendencia? Que yo comparo el punto inicial con el punto final. Mire, por acá está. Voy a comparar esos dos puntos. Si lo bajamos un poquito por acá, que me permita. Mediante una línea imaginaria, no necesito ser muy preciso. Pero ¿qué me está mostrando la línea? La línea me está mostrando que a pesar de que mis ventas son tan variables y que hay unas caídas muy grandes, en términos generales hay una línea que me indica que las ventas siempre van en ascenso, va creciendo. Entonces eso ya es un buen indicador del negocio. ¿Qué hay que tratar de hacer? De estabilizar un poco más las ventas, quitar estos picos que están por acá tan bajitos, o tratar de identificar qué hace que esas ventas ahí sean tan bajitas. Por ejemplo, acá podemos identificar que en el mes de junio y en el mes de noviembre son las ventas más bajas del negocio. Entonces podríamos identificar qué tipo de negocio es, por ejemplo, que en noviembre y en junio no represente tantas ventas. Entonces podemos asociarlo con alguna actividad comercial que tengamos. Por ejemplo, junio, efectivamente vemos que esto no es un negocio de turismo, porque mire que las ventas más bajas están en junio y en este momento debería ser como una temporada de vacaciones. Entonces ahí esto no es un negocio de turismo. Lo mismo noviembre las ventas están muy bajas, pero por acá en diciembre hay un valor alto y tengo por acá en marzo, en abril, otras ventas altas. Entonces podríamos pensar en otro tipo de negocio, puede ser ropa, puede ser algún tipo de actividad, pero eso me está marcando que definitivamente hay una tendencia a largo plazo. Entonces con esto yo ya podría hacer un pronóstico. Ya una vez identifique uno de estos, si tiene el comportamiento cíclico o no, nosotros podríamos identificar, por ejemplo, acá también lo siguiente. Si yo miro los primeros 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, veo este comportamiento. Sube, baja, sube. Y vengo y comparo acá el mes de junio,
julio, agosto y septiembre veo que tiene un comportamiento similar. Sube, baja y vuelve a subir. Y luego veo acá este otro que empieza lo mismo. Sube. Lo que yo esperaría es que el siguiente mes baje. Mire, de acá de diciembre vuelve a caer por acá enero, pero vuelve a subir. Entonces veo que cada 1, 2, 3, 4 periodos el comportamiento empieza a repetirse. 4 meses buenos, 2 meses malos, 4 meses buenos, 2 meses malos. Entonces espero que acá vengan 4 meses buenos. Eso me está indicando que ahí también hay un comportamiento posiblemente estacional. ¿Por qué estacional? Porque estoy hablando de corto plazo. En el mismo año estoy mirando el comportamiento. Entonces, 4 meses de un comportamiento, 2 meses que cae. 4 meses el mismo comportamiento, 2 meses que cae. Entonces ahí ya tengo identificado en esa serie de tiempo que tengo dos modelos. Pude identificar en primer lugar que hay una tendencia y pude identificar que hay un ciclo estacional. Entonces, digamos que esto no es fácil en un comienzo, esto requiere empezar a tener experiencia en el sector para poder analizar la variable y entenderla, pero en términos generales, un buen analista podría decir eso, que este modelo tiene un ciclo de tendencia y podría ser un pronóstico de ventas con tendencia o podría ser un pronóstico de ventas estacional. Teniendo en cuenta eso, dijimos que hay varios métodos de pronóstico. Recuerde que el objetivo fundamental siempre en una serie de tiempo es analizar la variable y para poderla analizar poder hacer el pronóstico. Ese es fundamental. Entonces, ¿qué métodos de pronósticos tenemos? Hay varios. Nosotros vamos a trabajar 4 métodos. Bueno, hay uno que es, lo más simple es promediar. Digamos que es lo primero que uno piensa. Uno dice, yo miro por acá un gráfico y si yo sé que los primeros 4 meses las ventas tienen ese comportamiento, pues puedo promediar y pensar que de ahí en adelante las ventas van a seguir muy parecido. Esa es una forma de hacerlo, lo más simple. Pero hay otros que se llaman promedio móvil. Se llama promedio móvil simple. Otro que se llama promedio móvil ponderado. Tenemos otro método de pronóstico que se llama suavizamiento exponencial. Y otro que ya vimos que es el de regresión. Todos estos son métodos de pronóstico de uso frecuente. De hecho, yo podría decirles que en la industria, en el sector industrial, manufactura, el que más se usa es el suavizamiento exponencial. En las demás áreas es conveniente usar o promedio móvil simple o ponderado o regresión, pero cualquiera de los métodos sirve en cualquiera de los sectores. Ya todo depende del tipo de experiencia que se tenga en ese sector. Vamos a ver cómo funcionan estos métodos de pronóstico. Entonces vamos a trabajar cada uno. Bueno, el promedio simple no lo voy a hacer, lo voy a descartar y vamos a centrarnos en promedio móvil simple, promedio móvil ponderado. ¿Qué significa el promedio móvil simple? Vamos a analizar un poquito la gráfica. Y lo que yo aspiro siempre es poder quitar todos estos picos, todas estas variaciones que hay y tratar de alisar lo que más pueda esta curva. Es decir, pensemos en que voy a agarrar la curva del primer punto y el último punto y la voy a estirar lo que más pueda hasta que me quede la línea. Si yo solo pudiera alisar, posiblemente me quedara como esta línea y ya podría decir yo, el comportamiento de esta variable va a ser así, puedo pronosticar siempre que va creciendo. Entonces es conveniente mirar cómo la plano. Yo puedo tomar
pues aquí hay muy poquitos datos, digamos que tenemos solo 12 datos, pues uno podría tomar promedios móviles. Aquí, ¿cuál sería el promedio móvil? Yo estoy viendo que estos primeros 4 datos tienen el mismo comportamiento. Empiezan 17 millones, sube a 21, baja a 19 y sube a 23. O sea, sube, baja, sube. Después acá viene otro ciclo que dice sube, baja, sube. ¿Sí? Entonces está hablando de ciclos de 3. Entonces yo podría pensar que voy a hacer un promedio móvil 3. Pero a alguien se le ocurre y dice, no, yo lo quiero hacer promedio móvil 2. Quiero comparar dos datos. Cada dos datos que está pasando con el comportamiento y aplanarlo respecto a eso. Entonces digamos que acá la clave en el promedio móvil está en definir. Acá lo primero que se debe hacer es definir realmente. Definir el número de periodos con el que se quiere hacer el promedio. Definir el número de periodos con el que se desea hacer el promedio. Y vuelvo y le repito, ahí ya depende mucho de la experiencia que se tenga en el sector y en la parte de análisis de datos. Para efectos del ejercicio, vamos a tomar un promedio móvil pequeño, vamos a tomar un promedio móvil 3, hagámoslo acá. ¿Por qué estoy diciendo que voy a tomar promedio móvil 3? Voy a escribir acá promedio móvil con n, que es el periodo, igual a 3. Ya vamos a interpretarlo un poquito para que vayamos entendiendo esto. Les mostraba en la gráfica que... A ver, organizo acá. Les mostraba en la gráfica que efectivamente yo veo que hay 1, 2, cada 3 puntos tienen comportamiento. Sube, baja, sube. Sube, baja, sube. Cada 3 periodos como que tiene el mismo comportamiento. Entonces eso me lleva a pensar que lo voy a hacer con un promedio móvil 3. Podría hacerlo con un promedio móvil 2. Si tuviera muchos más datos podría hacerlo con promedio móvil 4, promedio móvil 6. Ya uno podría hacerlo aquí por trimestres, por cuatrimestres, por semestres, por años, dependiendo del número de datos que tenga. Pero en este caso voy a tomar promedio móvil 3 y veamos cómo funciona el promedio móvil 3. Promedio móvil 3 lo que me está diciendo es, bueno, si yo tomé ese n igual a 3, lo que tengo que hacer es tomar 3 datos continuos y promediarlos. Y eso me dará el siguiente dato. Hay varias opciones dependiendo de las personas que lo trabajan. Nosotros vamos a recomendar lo siguiente. Vamos a tomar el periodo 3 y empezamos a calcular a partir del siguiente. Entonces me explico. Quiero calcular un promedio móvil 3, entonces voy a tomar los 3 primeros datos, 17 más 21 más 19, y eso lo divido en 3, por eso se llama un promedio. De ahí saco el cuarto dato pronosticado. Esto me daría acá 19. Pero si yo quiero calcular el quinto dato, pues empiezo a moverme, ya no tomo el primer dato, sino que voy a tomar el segundo dato más el tercero más el cuarto. Por eso se llama un promedio móvil. Ya no vuelvo a tomar los 3 primeros, sino que me voy moviendo de uno en uno. Y vuelvo y lo divido en 3. Mira que aquí ya empieza a cambiarme el promedio. ¿Qué quiere decir el siguiente dato? El siguiente dato, entonces, ¿cuáles van a ser? Va a ser 19, perdón, acá, va a ser igual a 19 más el siguiente dato más el siguiente dato. Y eso lo divido en 3. De ahí que reciba el nombre de promedio móvil. Y el periodo es el que uno define. Entonces, calculado eso, ya puedo seguir con los otros cálculos.
y esto me daría un pronóstico para esos periodos en los próximos años, por ejemplo. Entonces, el promedio móvil, digamos que es un promedio, es un pronóstico conservador, pensando en que estas ventas son ventas históricas y pensamos que el comportamiento va a ser similar, pero conservando, digamos, promediando cada 3 periodos. Como aquí está tan variable 17, 21, 19, pues ya no quiero ver un solo valor de esto, sino en promedio estos tres que me dan unas ventas de 19. Y eso empieza a alisar la curva un poquito. Si yo volviera a graficar estos puntos en este gráfico, por ejemplo, vamos a mirar acá, a ver si puedo hacerlo acá. Vamos a seleccionar datos. Voy a meter estos nuevos datos acá y miremos qué pasaría con la nueva curva, que es siempre la intención. A ver si me permite hacerlo. Mire, no me salió exactamente como quería. Debía correrse a partir de el tercer periodo 1, 2, 3. Este debió haberse corrido la curva acá, pero empieza a alisármela. Después les muestro bien cómo podríamos graficar este que no me sale acá en este momento. Pero podría graficarlo. Venga, vuelvo y tomo los datos y miramos. Supongamos que quiero ahora graficar nuevamente. Voy a seleccionar los datos y voy a graficar la otra parte. Entonces quiero graficar este otro. Tomémoslos todos a ver desde cero. Y aquí ya hay unas series en blanco. Miremos a ver cómo me da. Ahora sí. Ya vemos que la curva azul es la nueva curva que hice con el promedio. Mire que ya los picos no están tan altos. Lo que estoy haciendo es alisar un poquito la curva. Entonces ya me muestra que el comportamiento no era tan creciente como me mostraba este primero, sino que el comportamiento, ahora vamos a ver qué pasa con el comportamiento en la nueva curva. A ver si esto lo puedo graficar por acá. Miremos el comportamiento en la nueva curva. Le voy a cambiar de color a esta línea y ya vemos que a pesar de que, a ver, acá, recuerde que siempre la tendencia a unir el primer punto, el punto inicial con el punto final, y entonces vemos cuál será ese comportamiento. No me quiere dejar acá, no me deja moverlo mucho de ahí. A ver si acá, creo que ya. Y ve, por ejemplo, el punto inicial con el punto final ya me está marcando. A ver, no me quiere dejar marcar acá. A ver si por acá me lo deja mover más fácil. Eso. Mire que ya aquí me muestra que la curva no es tan creciente como habíamos mostrado antes. Voy a cambiarle de color a este para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. La línea azul corresponde a la serie de tiempo que está en rojo, que la primera me mostraba que había un crecimiento grande en las ventas. Cuando lo aplano un poquito, la línea roja corresponde ahora a la serie azul y vemos que sigue creciendo, pero ya no a este ritmo que se ve acá. Mire que está más aplanadita, sigue creciendo pero muy lento. Claro, esas variaciones va a ser eso. Entonces eso es lo que me muestra ese comportamiento acá. Entonces me está diciendo, sí, las ventas tienen un crecimiento no tan grande como se veía inicialmente. El promedio móvil me dice debe ser más conservador en esos pronósticos. Entonces préstele atención que el negocio está creciendo pero muy lento. Eso hace ese promedio móvil 3. Vamos a mirar qué hace. Esto es un promedio móvil simple. Vamos a mirar qué pasa
con un promedio móvil ponderado. Cuando nosotros trabajamos promedio móvil ponderado, normalmente decíamos que los tiempos más recientes son los que me marcan mayor tendencia en la variable. Por decir algo, si yo quiero saber cuál es el precio del dólar, si está creciendo o no está creciendo, pues lo mejor es mirar qué pasó con el precio ayer, con el precio antier, pero no va a mirar el precio del mes pasado. Entonces, el que me marca mejor tendencia son los valores más recientes. Entonces, en un promedio móvil ponderado, los valores más recientes tienen mayor peso. Y en estadística y desde el punto de vista de promedio, hablar de peso, eso es ponderar. Ya tienen mayor ponderación los datos más recientes. Entonces, ¿cuánto cuesta un vehículo? Entonces yo necesito saber el valor de un vehículo, el precio más reciente. Pues no voy a mirar el precio del año pasado, miraré el precio del mes pasado, o si tengo el precio de la semana pasada, o si lo tengo por año, miro el precio del año pasado, y eso será lo más cercano que puedo encontrar a mi valor más reciente. Entonces, por eso, en el promedio móvil ponderado, los valores más recientes tendrán mayor peso. ¿Y cómo se hace ese peso realmente dentro de la definición de los conceptos de promedio móvil? Vamos a mirar acá. Digamos que tenemos también un promedio móvil ponderado, y también definimos que sea de periodo 3, n igual 3. Si eso es lo que quiero calcular, entonces ya sé que son 3 periodos los que debo tener en cuenta. Entonces tengo estos 3 primeros periodos que son los que voy a tener en cuenta. Miren acá. Pero debo darle una ponderación. La ponderación quiere decir que yo lo puedo hacer en términos de porcentaje. Por ejemplo, puedo decir que el valor más reciente valga el 50%, lo más cercano. Que el valor anterior vale el 30%, por ejemplo, y que el más lejano de esos tres vale el 20%. ¿Qué característica hay acá? Que cuando pondero en términos de porcentaje, la suma de estos tres es igual a 1. Entonces 5 y 3, 8 y 2. Entonces siempre me va a dar el 100%. Por lo tanto, si yo lo tengo en términos porcentuales, puedo decir que el promedio móvil ponderado va a ser igual al primer valor multiplicado por la primera ponderación, ¿sí?, más el segundo valor multiplicado por la ponderación que le corresponde a ese periodo, más el tercer valor multiplicado por la ponderación del tercer periodo. Y si están ponderados, entonces me va a dar que en este nuevo periodo el pronóstico será 19.2. Profe, ¿me puede repetir, por favor? Ya mismo le muestro, sí. Porque yo sé que el concepto ahí es complejo, entonces, para que vayan entendiendo. Entonces, cuando voy a hablar de promedio móvil ponderado, lo primero que debo definir es el periodo. Siempre en promedios móviles defino el periodo. Ya dijimos que lo estamos haciendo con periodo 3, por lo tanto, debo contar 3 periodos. Voy a definir a cuál le doy mayor peso. Dijimos que los valores más recientes, lo más cercano a donde quiero hacer el cálculo, es el que mayor peso debe tener. Aquí tengo que las ventas del mes 4, que es el mes de abril, eran de 23 y el mes de marzo de 19. Entonces el mes más cercano es marzo, por lo tanto ese le va a dar mayor peso, que vale el 50%. Febrero está más lejano, le voy a asignar un 30%, y enero está mucho más lejano, le asigno menos valor.
Estos valores también los debe definir uno, pero siempre con ese criterio. Lo más cercano tiene mayor peso. Supongamos que alguien dice, no, yo quiero darle a este primero el 60%, a este el 30% y al otro el 10%. La única condición es que la suma de estos tres me dé 1, ¿cierto? Me dé el 100%, pero yo puedo cambiar las ponderaciones. Por eso digo, aquí influye mucho la experiencia que se tenga al hacer pronóstico. Pero lo voy a hacer simple, voy a decir que le doy un valor de 0,5, un tercio, y 0,3 y 0,2. O podría darlo en términos de fracciones, de tal forma que las fracciones me diera 1. ¿Bien? Bueno, entonces empiezo a multiplicar. Primer valor por su valor porcentual, porque esto es un valor porcentual, más, aquí viene la fórmula, mire que estoy tomando 17 multiplicado por 0,2, más 21 multiplicado por 0,3, más 19 multiplicado por 0,5. Como están valores porcentuales, ahí me dará el valor. Si yo no lo tomara como valores porcentuales como está acá, si no, yo podría decir que este vale 1, que este vale 2 y que este vale 3. Estoy dando mayor peso también a este, pero aquí tendría que cambiar la ponderación. Entonces les recomiendo que más bien cuando ponderen, tomen así en valores porcentuales para que no me complique. Bueno, ¿cuál será el siguiente cálculo? El siguiente cálculo corresponde a este, el periodo 5, pero como ya calculé el 1, ahora me muevo al siguiente, entonces será el periodo 2 multiplicado por 0,2, como es un promedio móvil, ¿sí? Más el periodo que le sigue por el segundo periodo, más el tercer periodo que multiplica por la última ponderación. Entonces se llama promedio móvil porque precisamente se va moviendo de uno en uno, no se queda estático. Coge estos tres, luego coge estos tres, luego cogerá estos tres y se va moviendo uno a la vez. Y haciendo esos cálculos, entonces ya tenemos que el promedio móvil ponderado para todo lo podemos calcular ahí. Que son las ventajas de Excel, de formular y saber formular bien. Bueno, entonces mire la diferencia entre un promedio móvil 3 y un promedio móvil ponderado con periodo 3. ¿Cómo interpretaría esto? Pensemos que estas ventas, no pensemos en ventas, pensemos que esto sea lo que debo mantener en inventario para poder garantizar unas ventas. Entonces me está diciendo, vea, aquí el mes de enero, febrero, marzo, en abril vendió 23 unidades, por decir algo. Si yo necesito tener algo en inventario para mantener más o menos la tendencia de venta, lo que alguien muy conservador diría, pues con 23 unidades pueda que venda las 23 o no, entonces con 19 le garantizo que sí las está vendiendo, le va a quedar cero inventario. Pero como es tan variable las ventas, aquí estaba que en mayo era 18, aquí en el pronóstico se las aumenta un poquito. Es lo que trata de que esta curva que dijimos acá tratara de suavizarse. Entonces le está mostrando cuáles son los pronósticos. Y esto le permite tener un valor cercano a lo que se quiere hacer. Entonces ahí tenemos ya dos métodos, el método de promedio móvil y el método de promedio móvil ponderado. El otro método se llama el método de suavizamiento exponencial. Suavizamiento exponencial. Este suavizamiento exponencial necesita definir algo, ya les voy a decir acá qué es exactamente eso. Un coeficiente alfa, y vamos a tomarlo con un valor pequeño, vamos a tomarlo, por ejemplo, tomemos un valor de 0.2 acá y ya entenderemos qué sucede con esto. Ya les digo dónde viene la diferencia entre uno y otro. El suavizamiento exponencial
requiere un poquito más de, digamos, de experiencia en el manejo de la variable que se tiene. Porque para poder calcular este suavizamiento exponencial debemos tener en cuenta varios factores. Voy a escribirles una fórmula acá que tiene que ver con el suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial, y ahora miramos otros factores que necesitamos, tiene en cuenta la siguiente fórmula. Vamos a bajarlo para identificarlo. Aquí dice ft más 1 igual a alfa yt más 1 menos alfa ft. Vamos a ver qué es cada cosita de esas. En primer lugar, ft más 1, lo voy a escribir entre paréntesis, va a ser igual el periodo actual. El periodo actual o el periodo que estoy pronosticando. Recuerde que siempre que utilicemos pronosticando acá, siempre que tenga fórmulas, lo primero que trato de identificar es cuáles son los elementos de esas fórmulas antes de ponerme a calcular, porque muchas veces no tengo ni idea de dónde sacar estos valores. Entonces voy a identificar ft más 1 es el periodo actual que quiero pronosticar, por lo tanto ft, aquí está ft más 1 y por acá está ft. Entonces ft, que lo voy a dejar ahí entre paréntesis, va a ser igual al periodo anterior. Periodo anterior al pronosticado. Ahora nos ubicamos en la tabla y ya vamos a ver cómo identificamos cada uno. Entonces ya tengo el periodo que quiero pronosticar, ft más 1, y el periodo que anterior es ft. Y yt, este yt que está en mayúscula, digamos que son, en este caso que estoy hablando, son las ventas reales. Voy a hablar de la variable real. La variable real o la variable histórica. Y aparece el símbolo alfa. Y alfa va a ser, ese es un índice. Un índice, ya habíamos visto los números índice. Los números índice me dan unos valores entre 0 y 1. Es un índice que se debe escoger. Y ahí es donde viene la dificultad del modelo. Y es, ¿qué significa ese alfa? Entonces, si yo vengo y analizo la variable de estudio, en este caso ventas, si yo veo que la variable es muy estable, tomo valores bajos. Entonces aquí voy a decir que alfa va a ser un valor entre 0 y 1. Alfa siempre va a ser un valor entre 0 y 1. Debo tener en cuenta eso. Entonces, si las ventas o la variable de estudio, la variable que estoy analizando, es muy pareja, muy estable, tomo valores de alfa bajos. Pero si la variable es, ahí sí, hay muchas diferencias entre uno y otro, cambia mucho de un periodo a otro, tomo valores altos. O sea, es muy inestable, entonces tomo valores altos. Por ejemplo, este se podría usar mucho a nivel de la bolsa de valores. Entonces, si la acción que se está analizando viene con comportamientos muy estables, toma valores alfa y eso le va a dar una probabilidad para un pronóstico. Voy a hacerlo acá con dos cálculos. Vamos a hacerlo con suavizamiento exponencial 0,2 y hagamos el mismo cálculo con un suavizamiento extremo y llevémoslo a 0,7, por ejemplo. Vamos a hacer los dos cálculos para que veamos la diferencia entre uno y otro. ¿Qué hace realmente el efecto de ese valor alfa? Que es
lo que depende el suavizamiento exponencial. Entonces, bueno, primero requiere que para poder calcular un pronóstico debo tener un periodo anterior calculado, es decir, si yo estoy parado acá, quiero pronosticar el primer mes, debo considerar un pronóstico anterior, pero como no tengo, entonces normalmente se toma el mismo valor que tengo acá, 17, que son las ventas. Lo voy a dejar ahí. Bueno, entonces voy a hacer el cálculo para el siguiente periodo. Pongo esto en rojo para que miremos cómo funciona. Listo. Entonces debo definir un periodo base, que es este, 17. Vamos a hacer el pronóstico para el periodo 2. Ojo, de acuerdo a esto, si yo tengo el periodo 2, entonces debo decir que va a ser igual alfa para este caso es 0,2 por las ventas del periodo anterior. Mire, YT, ventas reales del periodo anterior. Como este es el periodo 2, tomo las ventas del periodo 1 más 1 menos alfa, pero alfa vale 0,2 y esto lo multiplico por el FT, que es el pronóstico anterior. El pronóstico anterior es 17. Ahí está formulado cada uno de esos valores de acuerdo a lo que identificamos acá. Y me daría que 17. Ahí me dio igual, pero ya para a medida que me muevo en los otros, él empezará a cambiar. ¿Sí? Empieza a cambiar. Bueno, vamos a hacer acá el tercer periodo manual. Volvamos acá. Quiero calcular el periodo 3. Antes de hacerlo acá vamos a hacerlo manual. Entonces quiero calcular el periodo 3. Voy a escribir que es f de 3. Entonces me dice que es igual. Alfa vale 0,2 por YT. Como este es el periodo 3 y T es el periodo anterior, entonces voy a tomar los valores de las ventas 2. Las ventas 2 sería este que es 21 más 1 menos alfa vale 0,2 por las ventas FT. Si estoy calculando F3, FT es el anterior, entonces es F2 y F2 acá vale 17. Ese es el cálculo que voy a hacer acá para el tercer periodo. Entonces voy a decir que va a ser igual a 0,2 por 21, que son las ventas del periodo anterior, ventas reales del periodo anterior, más 1 menos 0,2 por el pronóstico anterior, que fue 17. Mire lo que ahí ya va, y ahí viene el cálculo. Y puedo hacerlo para F4, para F5, para todos, y hago ese pronóstico exactamente. Voy a dejarlo con un decimal, es suficiente. Bueno, ahí tenemos los pronósticos. Tenemos acá con un decimal. 3 métodos: promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. Vemos que los pronósticos son diferentes. Después vamos a ver que todo depende de los errores que haya, cuál es mejor método de pronóstico. Yo no puedo decir que les recomiendo el promedio móvil o el promedio móvil ponderado o el suavizamiento exponencial. Vuelvo e insisto, aquí depende de la experiencia que tenga cada uno en el manejo de esas variables, la experiencia que se tengan en el análisis de datos, y eso me dirá por qué método debo realmente trabajar. Entonces no hay un método bueno o un método malo, a pesar de que los valores son tan diferentes. Pero eso lo que quiere decir es que hay unos pronósticos conservadores y hay unos pronósticos más arriesgados. Entonces todo depende de cuál es mi interés. Entonces cualquier método sirve, pero finalmente si yo calculo todos los métodos,
va a ser mejor el que menor error dé. El que menor error dé. Ahora miramos cómo calculamos los errores. Bueno, antes de continuar, quiero que alguien de ustedes calcule este suavizamiento exponencial, pero con alfa 0,7, por lo menos para estos dos periodos. Para el periodo, Samuel, ¿sí? ¿me podría explicar de dónde salen los 17 de las dos primeras celdas del suavizamiento exponencial? El primero, sobre todo el primero, el segundo es calculado, pero el primero yo defino que fue el mismo de las ventas. Este es el mismo de las ventas. Pero este ya viene aplicado a la fórmula. Miren acá la fórmula, cómo salió 0,2, que es el alfa que quiero. Mira aquí dice alfa. Por YT, ¿cuáles son las ventas del periodo anterior? Las ventas del periodo, como estoy calculando el periodo 2, las ventas del periodo 1 son 17. Aquí está, más 1 menos alfa por el pronóstico anterior, FT. Si estoy en el pronóstico en el periodo 2, el pronóstico anterior es este de acá, F1, que está con 17. ¿Sí? Y ahí ya queda calculado. Lo mismo pasaría acá. Acá tengo que definir un pronóstico inicial, que como no tengo antecedentes, tomo el inicial, 17. Y, Profe, sí, ya lo calculé, no sé si da 19,8. hagámoslo. Eso es lo que necesitamos, es precisamente hacer los cálculos Pero para... o sea, después del 17 sale otro 17. Sí, este primero me Entonces, va a ¿cómo salir lo igual. salvo? Vamos a Sí. mirarlo. Voy a calcular este, 0,7 por las ventas anteriores, que es 17, más 1 menos alfa, que es 0,7, por el periodo anterior. Sí, estos dos primeros me va a salir. ¿Mm? Y vamos a ver el tercero. Entonces el Sí, tercero le dio 19,8, 19,8. correcto. Esa es la interpretación y ya puedo mover, como ya está formulado, puedo calcular los otros. Mire. Entonces definitivamente lo que necesitamos es entender la fórmula y inicialmente recordemos que una de las grandes preocupaciones o las grandes dificultades que hay en todo el análisis cuantitativo es que entender las fórmulas y hacer los cálculos. Pero yo les decía, la intención del curso no es hacer estas operaciones, la intención del curso es poder entender y analizar la información. Esto lo hará alguien, pero sí que entendamos qué significa un promedio móvil ponderado, un suavizamiento exponencial, con un alfa o con otro alfa. Miren este alfa de 0,2 al 0,7, la diferencia en pronóstico. Este es más conservador, por ejemplo el periodo 3 me dio 17,8, mientras que con 0,7 me dice no, 17,8 no, 19,8, tomemos dos unidades más y mire que empieza a variarlo. Entonces en el suavizamiento exponencial, una vez que tenga buena experiencia, logren identificar qué valores de alfa son los apropiados, pero en el momento es aplicar la fórmula y hacer el cálculo. Entonces ahí tenemos estos tres métodos de pronóstico: promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. Elementos claves pues para tener en cuenta ahí siempre que queramos hacer un trabajo de pronóstico. Por ejemplo, definir el periodo 3 o definir el periodo. ¿De dónde defino yo el periodo? El número de periodos con el que quiera hacer el promedio realmente depende del análisis que se haga de la gráfica con los datos iniciales. Y dijimos periodo móvil 3, ¿por qué? Porque veíamos que 1, 2, 3 y volvía 1, 2, 3. Cada 3 periodos tiene como un comportamiento similar. Entonces, parte de la experiencia es empezar a analizar este tipo de gráficos. Pues aquí hay muy poquitos datos, 12, pero por ejemplo la bolsa que hace datos diarios minuto a minuto, pues tendría cientos de datos en un día para una variable y puedo marcar promedios mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, en bolsa de valores, el seguimiento a una sola acción y la estoy haciendo minuto a minuto,
quiere decir que cada hora tengo 60 datos. Y 60 datos en 24 horas tendría ¿cuánto? Tendría, a ver cuánto me da eso. Me da 60 por 24. En una hora, en un día tendría 1440 datos. Y con 1440 datos pues podría ser promedios móviles grandes. Ya no promedio móvil de 2 o de 3, sino que podría ser promedios móviles de 40, de 50, dependiendo del comportamiento que le esté viendo a la variable. ¿Sí? Y entonces lo que hace es alisarme, como si yo hago en la bolsa de valores el seguimiento de una acción minuto a minuto, pues esto se va a ver como un electrocardiograma, así vibrando para arriba, para abajo. Entonces finalmente no voy a saber el comportamiento, pero si logro aplanarla un poquito, me doy cuenta la línea, si la acción tiene tendencia a mejorar, a mantenerse estable o a caer, que es lo que hacen realmente en bolsa de valores. Ustedes en este momento están viendo contabilidad de costos o ya la vieron, no. En este momento Digamos, sí, en costos para toma de decisiones. la ven en este semestre o ya la vieron. Sí, en este. En este. Algunos de cuando vayan a ver hay unos métodos de costo que es el costo promedio. Entonces van a utilizar estos métodos también para pronósticos, para hacer presupuesto. Entonces pueden utilizar o un promedio móvil o pueden utilizar regresión, que serían como los métodos más utilizados ahí, pero también podría utilizar un promedio móvil ponderado o un suavizamiento exponencial. Entonces cuando les hablen de costos promedios, están hablando básicamente de esta misma metodología que está viendo acá. Bueno, entonces les decía que finalmente no hay método bueno ni malo. Aquí lo que me interesa es saber cuál tiene menor error. Y para saber cuál tiene menor error, pues necesito calcular unos errores. Voy a hacer acá algo. Necesitamos calcular unos errores. Y estadísticamente en estos métodos de pronóstico se tienen en cuenta varios métodos también. Digamos, estimación de error, voy a escribírselos por acá. Yo les comparto este archivo tan pronto terminemos. Entonces, una vez tenga el método de pronóstico, necesito hacer estimación de errores. Estimación de errores. ¿Qué hace la estimación de errores? Hay varios métodos. Vamos a tomar, digamos, voy a tomar acá 3 métodos básicos. Puedo tomar cualquiera. Ya no es que tenga que hacerlos todos. Entonces voy a tomar 3 métodos que normalmente se llaman así, encuentran la abreviatura. La abreviatura van a encontrar el primero como MAD, que son las siglas en inglés de desviación absoluta media. MSE, que se llama el error cuadrático medio. Y otro que se llama el MAPE, o MAPE, error porcentual absoluto medio. Son 3 tipos de errores que se calculan para saber cuál es el mejor pronóstico. No necesito calcular todos, o sea, uno de los 3, pero voy a mostrarles cómo se calculan. En este, a ver, les escribo acá la formulita para que miremos. A ver si la tengo acá. Voy a escribir la fórmula de cada uno para que las tengamos a mano. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, se calculan de la siguiente forma. Voy a separar acá un poquito para poder. Le separo acá. Entonces, para calcular el MAD, aquí está acá. Ahora les muestro cómo lo hacemos dentro del ejercicio que tenemos. Para calcular el MSE lo calculamos acá.
Y para calcular el MAPE, que es el que más se usa, utilizamos esta fórmula. Bueno, entonces vuelve y juega. Es entender qué es lo que dicen las fórmulas, sin importar la nomenclatura que estoy utilizando. Acá lo que me está diciendo que para calcular la desviación absoluta media, vamos a hacerlo acá en el ejercicio. Voy a calcular acá la desviación absoluta media. Vamos a calcular el error cuadrático, ¿sí? Error cuadrático medio, y vamos a calcular el error porcentual absoluto medio. Vamos a hacer los tres cálculos de error para una variable, para saber. Tenemos que hacerlo para cada uno de los métodos, ¿sí? O bueno, vamos a calcular primero el MAP para los tres métodos y vemos cuál es mejor. Como aquí tengo un suavizamiento exponencial para 0,2 y otro para 0,7, entonces tengo que calcular también para ese 0,7. Vamos a hacerlo primero con el MAP. Entonces, digamos que tengo acá el MAP para suavizamiento exponencial cuando alfa es igual a 0,2 para hacer diferencia entre uno y otro, y que este lo voy a hacer cuando lo copiamos cuando alfa es 0,7. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se calcula. Entonces el MAP, mírenlo acá, desviación absoluta media, lo que me dice es, vamos a hacer el valor absoluto de las ventas reales menos el pronóstico. Ojo. Entonces voy a tomar como no tengo para promedio móvil en estos tres valores, no tengo valores, entonces empiezo a calcular el error a partir de donde haya datos pares. Tengo las ventas reales y las ventas pronosticadas, y la formulita dice, la traslado acá arriba, copiémosla y la tenemos ahí a la mano. Miren lo que dice el MAT acá. El MAT dice, achicamos esto que se me deformó, se invirtió. Bueno, entonces la fórmula se debe interpretar de la siguiente forma. Estas barritas significa valor absoluto, entonces vamos a mirar, voy a calcular el MAT para el promedio móvil 3. Entonces vengo acá en la línea y digo que voy a calcular, que como me dice que es el valor absoluto, entonces hay una fórmula en Excel, una función en Excel que se llama valor absoluto, y me dice que debo tomar YT, que corresponde a las ventas verdaderas, menos Y con un sombrerito, que es las ventas pronosticadas. Quiere decir, haga la diferencia entre las ventas reales, que es 13, menos el promedio. Como estoy haciendo un valor absoluto, eso siempre me va a dar un valor positivo. Quiere decir que aquí me da 4. Hago lo mismo para el otro. El otro, ¿cuál sería? El valor absoluto de las ventas en este, 18 menos 21, y así lo hago para cada uno de los pares de datos que hay. Entonces mire que por eso necesito tener siempre los pares de datos. Entonces estoy calculando este error absoluto medio, ¿sí? Este es el primer error, de desviación absoluta media, ¿sí? Y para hallar esa desviación absoluta, pero digamos de manera manual, sin hacerlo en Excel, ¿cómo sería? No, lo que le dé siempre va a ser positivo. Recuerde cuál es el concepto de valor absoluto. Voy a escribirlo acá y ahora lo borro. Vamos a hacer, estoy hablando del concepto de valor absoluto.
El valor absoluto es una función matemática que se representa mediante dos barras. Yo meto un número acá dentro de dos barritas. Eso significa valor absoluto. ¿Y qué quiere decir el valor absoluto de un número? Si yo tengo que valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Y tengo que valor absoluto de 2 es igual a 2. El valor absoluto que me dice es, olvídese del signo que tiene el número y tome solo el valor numérico. Eso es el valor absoluto de un número. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Por ejemplo, el primero que me da. El primero va a ser entonces valor absoluto. Escribo acá. Primer dato que es 23. Mire. Menos el segundo dato que es 19. ¿Cuánto me da 23 menos 19? Pues eso me va a dar entonces, me da 4. Me da 4. Y el valor absoluto de 4 es 4. Que fue exactamente lo que me salió acá. Miremos el siguiente. Por ejemplo, el siguiente que me da negativo va a ser, mire, valor absoluto de 18 menos 21. Eso va a ser igual a ¿qué? 18 menos 21 me da menos 3. ¿Sí? Pero el valor absoluto de menos 3 es 3. Eso es lo que está diciendo ahí el valor absoluto, calculándolo de forma manual. Mire que no lo calculé mediante Excel, sino de forma manual, entendiendo el concepto de lo que es el valor absoluto. Aquí tengo 4 y aquí tengo 3. Profe, Sí, ¿me puede explicar por qué entonces en el MAT se utiliza el de ventas y el promedio móvil? Siempre Sí. es así. sí, Siempre en el MAT es así, el ventas y el promedio móvil. siempre. La variable real, en este caso estamos hablando de ventas, pero yo podría hablar de producción, podría hablar de utilidades, cualquier otra variable. Pero la variable real, la que tengo histórica, menos el pronóstico que fue el que hice acá. ¿Sí? Siempre. Eso es estándar, por eso está la fórmula. Vamos a mirar, yo le quito esto de acá, todo esto. Lo paso por acá aparte que nos quede la explicación y ahora miramos qué pasa con todo esto. Vamos a hacer lo mismo, pero para el otro modelo. Recuerda que entonces ya lo hice. Este mat que hice lo hice para el promedio móvil con n igual 3, ¿cierto? Este primer mat, este que está acá, lo hice para estas dos variables, para estas dos que están acá. Ahora necesito hacer también el mat, pero para las ventas reales con el promedio móvil ponderado. Necesito hacerlo para el promedio móvil ponderado con n igual 3, que fue lo que calculamos ahí. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Pero ¿qué datos voy a tomar? Como el promedio móvil ponderado sí tiene datos desde el primero, mire, aquí está ventas reales y aquí está el promedio móvil ponderado, ¿cierto? Entonces voy a decir que voy a calcularlo. El valor, bueno, hagámoslo manual. Entonces va a ser el valor absoluto, voy a escribirlo acá, el valor absoluto de ¿quién? De las ventas reales, que son 17, menos el pronóstico, que es 17. Y al sacarle 17 menos 17, esto da 0, el valor absoluto de esto va a ser 0. Eso me daría el primero. En cambio el segundo, mire lo que me va a dar. Profe, Sí, es que 17, ¿cuál 17? recuerde que la fórmula me dice que son las ventas. Mírelo, acá está 17. Ahí se lo va a marcar en color naranja.
Sí, el contra absoluto del este otro 17. 17 que estoy comparando con el perdón, no con el suavizamiento exponencial. Promedio móvil, Exacto, no, ahí. gracias, Clara, sí, 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 estaba yo equivocado acá. Lo hice para suavizamiento exponencial. Lo quiero es para el promedio móvil empieza a partir del tercer dato. Gracias. Acá viene. Entonces empezamos. En el tercer dato, sí, porque aquí no hay datos para este. Promedio móvil tengo 23 menos promedio móvil ponderado 19.2. Valor absoluto. Y 23 menos 19.2, ¿cuánto me da? Me da 3.8. Eso haría 3.8. El siguiente sería ¿qué? Valor absoluto de 18 menos, esto de acá, 18 menos 21.4. Y al hacer la diferencia, esto me va a dar 3.4. ¿Sí? A ver, quito este. Y entonces, recordemos que estoy calculando este valor, 23, contra voy en promedio móvil ponderado, que es este. Eso me dio este valor. Luego hice este con este. Ahí está manual, lo voy a calcular de acuerdo a Excel. Valor absoluto de 23 menos 19.2, 3.8. Y el siguiente, ahí tenemos 3.4. El siguiente va a ser 16 menos 19.7. Voy haciendo los cálculos. ¿Sí? Mire que estoy calculando por cada uno. ¿Por qué? Porque aquí la fórmula, mire que la fórmula tiene aquí arriba un símbolo de sumatoria. Me falta todavía promediarlo, pero hasta el momento estoy haciendo los cálculos básicos para poder llegar a decir cuál es mejor pronóstico. Voy a dejar esto en negro para que no se me confunda con los otros cálculos. Miremos, quiero hacer el promedio móvil ponderado, a ver, lo pongo por acá. Para este, quiero calcular este MAD para el alfa 02. Miremos con alfa 02, ahora sí. Va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto. Dice las ventas reales, en este caso que estaba hablando de ventas, las ventas reales es 17, ¿sí? Menos el pronóstico que hice, pero el pronóstico para alfa 2 es 17. Cierro. Ahí me va a dar 0. El segundo me va a dar 4. ¿Por qué? Porque va a ser 21 menos 17. El valor absoluto, 21 menos 17 me da 4. El siguiente que me va a dar, me va a dar 19 menos 17.8 y eso me da 1.2 y así sucesivamente lo puedo hacer para cada uno. Y miremos ese mismo MAD para el suavizamiento exponencial, pero con alfa 0,7. Se hace de igual forma el valor absoluto de las ventas reales, que es 17, menos el pronóstico con alfa 0,7, que es 17. Y así lo hago para los otros. Miremoslo acá. Bueno. Entonces aquí tengo los valores. Pero la fórmula dice lo siguiente. La fórmula dice, la voy a poner acá. Dice que hay un símbolo de sumatoria. Quiere decir, ya calculé para cada fila de este valor absoluto. Ahora tengo que sumar y dividir en el número de datos. Miremos acá. Vamos a hacer las sumas totales. Acá qué datos estoy sumando, estos que calculé. Aquí me da 24.
Ojo que ahí es donde viene la clave para calcular el MAT. El siguiente dato, sumo estos y me da 26.8. El siguiente, debo sumar todos los datos que tengo ahí calculados desde 0. Y esto me da 28.6. Y el otro me da 35. La suma de todos estos. A ver si viene desde J2 hasta J13, correcto. Entonces mire que tengo estas sumatorias. Hasta ahí tengo esta parte de la fórmula que dice la sumatoria del valor absoluto de YT menos Y pronóstico. Pero debo calcular el promedio. Ahora sí, el MAT real, acá, el MAT va a ser igual a 24, que fue la sumatoria, dividido en n. ¿Cuántos datos tengo acá? 2, 4, 6, 8, dividido en 9. ¿Sí? Los datos reales. Tenía 12 y hay 3 menos, porque eliminé el promedio 3, entonces dividido en 9. Me da que el MAT para el promedio móvil con periodo 3 me dio 2.7. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a dividir en 9. Entonces 2.7 y 3 me da este. Aquí tengo que dividir 28.6 no en 9 sino en los 12. Entonces voy a decir que es este. Dividido en 12. Y me da un error de 2.4 y en este otro voy a hacer lo mismo. Bueno. Entonces tengo acá el cálculo del error del error absoluto para los 4 métodos o para 3 métodos realmente, porque el suavizamiento exponencial lo repetí con alfa diferente. ¿Cuál de los 3 métodos es mejor promedio o mejor método para el pronóstico? El que tenga menor error. ¿Cuál de los 3 tiene menor error? Mire que el error fue el que acabé de calcular acá. ¿Cuál de los 4 métodos realmente, del promedio móvil 3, promedio móvil ponderado, del suavizamiento exponencial con alfa 0.2 o suavizamiento exponencial con alfa 0.7, tiene menor error? El menor error lo tiene este. Es el de menor error. Por lo tanto, el mejor pronóstico, el mejor método para este ejercicio, específicamente con estos datos, el mejor método es el de suavizamiento exponencial con alfa 0.2. ¿Por qué? Porque me dio el menor error absoluto. Mírenlo, acá está 2. Profe, Sí. explica por favor, pues, cómo sabemos cuál es el que tiene menor error. Miren estos datos de acá que acabamos de calcular, cuál tiene menor valor. El que tiene menor valor es el que... Claro, entre más pequeño sea el número, menor es el error. Vale. Entonces aquí está 2.7, 3, 2.4 y 2.9. El menor error fue 2.4. ¿Sí? Si tuviera que escoger otro método después de ese, ¿cuál le sigue? Le sigue el promedio móvil con periodo 3, que viene con 2.7. Pero eso es lo que se hace. Se calcula el error y decimos que ese es el mejor pronóstico. Ahí está calculado el error, y acá lo definimos, error absoluto medio o desviación absoluta media. Entonces, ese es un tipo de error que se calcula, es simple. También se puede calcular el error cuadrático medio y se puede calcular el error porcentual absoluto medio. Vamos a calcular, vamos a hacer el mape y ya les queda a ustedes como ejercicio
hacer el error cuadrático medio. Para que alcanzara a terminar. Voy a hacer entonces el error porcentual absoluto medio para uno de ellos. Voy a resaltar esto por acá. Lo voy a encerrar en un cuadrito y lo voy a dejar separado. Y voy a ponerle a todo ese color verde. Voy a hacer lo mismo. A ver, inserto por acá columnas para que me dé espacio. Voy a mover todo esto. Vuelvo e insisto, recuerden que siempre que tengamos fórmulas debo interpretar las fórmulas, no ponerme a hacer cálculos sin saber de dónde van a salir los datos. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ya no para el mat, sino para el mape. Voy a escribir acá el mape. El mape y vemos cómo se calcula. Voy a dejar de otro color para que diferencien y ustedes ya también harán un ejercicio con el que falta, con el, pongámosle color naranja a esto todo. Pongámosle a todo esto color naranja para que lo diferenciemos. Y le voy a poner a resaltar esto. Lo primero que necesito saber es cuál es la fórmula. Voy a traerla. Traigamos la fórmula del mape para que sepamos con qué vamos a trabajar. Entonces acá, bueno, voy a ponerla acá para calcular el primero. Entonces me dice el mape, siempre empiezo desde la parte interna de derecha hacia izquierda. Primero hago esto fila por fila, después la suma y a lo último el promedio. Vamos a hacerlo para el promedio móvil 3. A ver, oculto todo esto. Necesito ocultarlo desde acá. Déjeme. A ver. Movilizar. Bueno, miren ahí, voy a calcular esto. Hacemos borrón y cuenta nueva, olvidémonos del anterior y vamos a calcular esto interpretando la fórmula que hay acá. Entonces me dice que coja las ventas reales, YT, le resta el pronóstico, eso está en valor absoluto, y lo divida sobre YT, que son las ventas reales. Entonces vamos a promedio móvil 3, donde empiece que tenga datos para los 3 acá. Ya voy a empezar en esta fila. ¿Sí? Voy a empezar en esa fila que tengo datos para los 3. Entonces me dice que va a ser igual. Ahí. Entonces voy a decir que voy a calcular el valor absoluto de quién, de las ventas reales, que es 23. A eso le voy a restar el pronóstico, que es para promedio móvil me da 19. Y esto dividido dice que sobre las ventas reales son 23. Ya lo hice para la primera fila, o sea, lo hice para el periodo, lo estoy haciendo para el periodo 4. ¿Cómo les quedaría para el periodo 5? Miremoslo. Quiero calcularlo. El periodo 5 va a ser el valor absoluto de las ventas reales, que son 18, menos el pronóstico, que es 21, dividido las ventas reales, que es 18, en valor absoluto eso, y me da también 0,2. Y hago lo mismo para los demás. Ahí está calculado. Lo mismo se hará para el promedio móvil ponderado. Mire cómo quedaría el promedio móvil ponderado. Sería el valor absoluto
de las ventas reales, 23, menos, como estoy hablando de promedio móvil ponderado 3, busco el promedio móvil ponderado 3, entonces es menos 19.2. Y esto dividido en las ventas reales, que es 23. ¿Sí? Hago lo mismo con el segundo. Hasta ahí me va igual, pero ya puedo calcular para los otros. Y vemos que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Voy a ver si lo calculé bien. B5 menos C5 sobre B5, si está bien. Y este B5 sobre D5, mire que aquí no hay mucha diferencia entre un error y otro. Posiblemente, si le ponga dos decimales, encuentre alguna diferencia, pero por el momento sí. Si le pongo dos decimales ya empieza a marcar ciertas diferencias. Pero si lo dejo con un decimal, posiblemente no se note diferencia. 0,202, aquí un poquito, 0,302. Ahí, profe, en el 0,3, en el promedio móvil, y me da el resultado en el promedio móvil ponderado, el mismo 0,3, es decir, o sea, me sale lo mismo en un lado que en el otro. Muestre, miro acá, le voy a aumentar decimales y miramos cómo redondea. Recuerde que siempre viene el concepto decimal. Mira, aquí está 0,17, 0,17. Si lo voy a redondear, me debe quedar en 0,2. 0,17 y 0,19. Si lo redondeo, me quedan 0,2. Aquí está 0,25. Este lo va a redondear a 0,3, pero como este está por debajo de 0,5, lo dejan 0,2. El criterio que... ¿Me podría ¿Sí? repetir la fórmula del MAPE promedio móvil ponderado? Miren, acá está la fórmula que estoy utilizando y estoy haciendo la parte interna. Entonces estoy diciendo que voy a hacer. A ver, escribo, borro esto y voy a calcular nuevamente. Entonces vamos a ver para promedio móvil ponderado con periodo 3. Entonces voy a tomar el valor absoluto de quién, de las ventas reales, que es 23, menos el pronóstico para el promedio móvil ponderado 3, que fue 19.2. Y eso lo debo dividir en las ventas reales, que es 23. ¿Sí? Ah, sí, ya sé dónde está el error mío. Sí, es realmente la diferencia que hay acá, se ve en los decimales. Por eso le he insistido mucho No, que... es que estaba haciendo el promedio móvil ponderado con el promedio móvil. Ah, claro, no, como hay tanta Sí. columna, tanta cosa, sí se confunde uno fácilmente. Pero mire que las diferencias aquí no son grandes. Miremos a ver cuánto le da el promedio móvil, cuánto le da el error, el MAPE, para el suavizamiento exponencial con alfa 0,2. Tomemos el primero. Va a ser el valor absoluto de quién, de 17, que son las ventas reales, menos 17, que es el pronóstico que hay acá para alfa 0,2, y eso dividido en las ventas reales, que es 17. Aquí no se va a ver diferencia porque me va a dar 0. El segundo ya puede marcar un poquito la diferencia, 0,2, y puedo calcular todos los demás. Lo mismo haría aquí para promedio, para suavizamiento exponencial con alfa 0,7. Va a ser el valor absoluto de las ventas reales, que es 17, menos el pronóstico para el suavizamiento exponencial con alfa 0,7, que es 17, dividido las ventas reales. Hasta ahí digamos que no hay diferencia y calculo para los demás. A ver, muevo esto de acá y acá puedo calcular para los demás y mire lo que me va a dar. Empieza a marcar diferente. Pero ¿qué me interesa finalmente acá? Calcular, pero yo inserto acá una fila. Me interesa calcular acá lo voy a poner acá abajito, que estoy calculando acá el MAPE. Entonces ahora sí, mire cómo me va a dar el MAPE. El MAPE me dice, vamos a la formulita,
Listo, como ya calculó todos promedios, lo que tiene que hacer ahora es sume. Vamos a sumar acá. Voy a sumar estos datos que tengo acá. Voy a sumar acá también. Voy a sumar acá. Ese no es el mape todavía. El mape me toca promediarlo. Voy a sumar acá. Y voy a sumar acá el otro. Entonces la suma me da eso. Entonces le vuelvo a insertar. El mape realmente va a ser el siguiente. Voy a dar estas sumas en rojito. Y voy a calcular acá el promedio. Entonces va a ser igual este dividido el número de datos que tengo acá, que son 9. Lo mismo pasa con el segundo. Va a ser esta suma dividido en 9. El otro va a ser la suma dividido pero en 12. Y el otro lo mismo, la suma dividido en 12. Como están muy parecidos, le voy a poner 2 decimales para que me marque diferencia. Ahora sí. De estos 4, ¿cuál tiene menor error? El mape alfa de 0,2, ¿no? Exactamente, mire, 0,12. 0,12. Vuelve y repite acá. Es el que tiene menor error. ¿Sí? Coincide con lo que habíamos hecho antes en el map. En el map me dio que el que tiene el menor error es este. 2,4. Entonces, ¿sí ve? ¿Cuál es el mejor método en este ejercicio? Es el de promedio, suavizamiento exponencial con alfa 0,2. ¿Por qué? Porque me da el menor error. No importa con cuál lo calcule. Lo hice con este, me dio acá. Lo hice con mape, me dio ahí. Puedo calcular cualquiera, no necesito calcular todos los errores, cualquiera. Solo que sí necesito definir cuál es el mejor método. Entonces calculo errores y puedo calcular o el error, puedo calcular o la desviación absoluta media, puedo calcular el error cuadrático medio o puedo calcular el error porcentual absoluto. No es necesario que calcule los tres. Con uno de los tres escojo cuál es el mejor método y todos me van a dar la misma tendencia. ¿Bien? Posiblemente todos me den la misma tendencia. Entonces no es necesario calcular todos, es acostumbrarse uno. ¿Cuál es el más usado? El más usado es este último, el error porcentual absoluto medio, porque lo está expresando en términos de porcentaje. Es el más usado. Pero pueden usar cualquiera. Entonces en este ejercicio podemos decir lo siguiente. Voy a concluir para que cerremos por hoy y mañana redondearemos el tema y aclaramos todas las dudas posibles que hay alrededor. A ver, entonces dijimos en términos generales lo siguiente. Estamos hablando de series de tiempo. Y una serie de tiempo relaciona dos variables que son la variable tiempo. Voy a insertar por acá una columna para resumir. Una fila. Estamos analizando una variable tiempo que siempre irá en el eje X. La variable tiempo, esto es regla general, en una serie de tiempo siempre va en el eje X. Y utilizamos la variable de estudio, cualquiera. A eso se le llama una serie de tiempo, siempre que tenga dos variables, una variable en función del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la serie de tiempo? Hacer pronósticos.
el objetivo de una serie de tiempo es hacer pronósticos. Por lo tanto, necesito identificar o conocer algunos métodos de pronóstico. Espera que lo que es el pronóstico es a futuro que puede pasar. Y vimos tres métodos acá: el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. El de regresión ya saben cómo es. El de regresión, ¿qué necesito hallar? Esta es la variable explicativa del tiempo y la variable de estudio es la variable explicada. Necesito calcular los parámetros A y B, hallar la recta de regresión y con eso puedo hacer pronóstico. Pero acá lo nuevo es promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. Una vez he utilizado los métodos de pronóstico, como yo no necesito hacerlos todos al tiempo, ya es que Excel facilita los cálculos, y quisiera saber cuál es mejor pronóstico, entonces calculo los errores. Y aquí hay tres métodos para calcular error, hay más, pero nosotros aquí tenemos tres. Puedo calcular cualquiera, no necesito calcular los tres. Y finalmente el mejor método de pronóstico es el que menor error tenga. Eso es lo que se hace. Ya cuando se tiene experiencia, pues finalmente dice uno, sí, ya en el área que estoy trabajando el mejor método va a ser suavizamiento exponencial. Pero si cambio y llega a un sector nuevo que no conozco, pues tengo que probar con todo, saber cuál es el mejor método. Entonces todo depende de la experiencia. Por eso las series de tiempo son fundamentales, pero un buen análisis de serie de tiempo me indica el comportamiento general de una variable y qué va a pasar con ella a futuro. Entonces se usa mucho en mercado bursátil con las acciones de la bolsa de valores, que la información está en tiempo real, entonces podría uno hacer pronósticos, y estos son los métodos más utilizados para saber si invierte o no invierte en alguno de los métodos usados. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. Mañana trabajamos un ejercicio completo que nos aclare totalmente esto. Quiero que hagan el ejercicio, calculen el otro método, el otro error que les falta, que es el del error cuadrático medio. Ya mismo les comparto este archivito por el correo para que lo tengan todo el resumen y hacen lo voy a resaltar acá. Entonces les queda como ejercicio que voy a marcar acá. Ejercicio. Calculan sobre ese el error cuadrático medio. Listo. Entonces nos veremos mañana y redondeamos el tema de números, índices y series de tiempo. Con eso terminaríamos esta parte de estadística y tendríamos que ponernos de acuerdo para programar entonces el parcial para la semana entrante y definir las cosas que nos faltan. ¿Listo? Profe, Sí. qué pena. Cuenta. Yo quería preguntarle dos cosas, pero pues ya es más personal. Sí. La primera, en la plataforma yo acabo de mirar las notas y tengo un 0 de un taller. Precisamente. Pues como de aclararle todo lo del taller por WhatsApp. Yo le escribí, le expliqué pues qué pasó y le mandé las fotos. Yo se lo había mandado por WhatsApp porque no tenía internet en ese momento, entonces no lo pude mandar por el correo. Bueno, por eso quiero que miren la plataforma, ahí están las notas. Revisen primero qué ha pasado con los talleres, porque en principio lo que hago es revisar sobre el correo, y cuando no encuentro, pues sí me queda muy difícil contrastar entre correo y WhatsApp, pero pues ya ustedes hacen la aclaración. Sí, no, por eso ya ustedes hacen la aclaración, entonces ya reviso y se va haciendo la actualización de notas. Pero sí quiero que cada uno mire cómo están las notas ahí y hagan las aclaraciones de campo, pero hágame la aclaración por el correo. O por WhatsApp. No, hágamela mejor por el correo, porque es que los WhatsApp se me pierden, porque no todos. En los chats. Listo, profe, ya le escribo. No en el chat, hágamela en el correo, porque en el correo sé exactamente quién es y el curso. En cambio por WhatsApp tengo tantos que no logro identificar a Listo, ratos profe, de qué curso profe, es. Y otra pregunta. Sí. Nos quedan pendientes entonces 3 notas, que es el taller que nos dejó hoy, el ejercicio,
el final y el trabajo final. Sí. ¿Cuál va a ser el trabajo final al fin, profe? Ya mañana les defino cuál es el trabajo final. No es un ensayo que vamos a hacer, es un trabajo corto, no requiere, Ah, listo, profe. no requiere mucho trabajo, es un ensayo, entonces también lo pueden hacer. Mañana les planteo tema y de aquí a la semana entrante ya queda eso definido. Pero sí, nos faltan esas notas, Listo, profe. falta final, lo que corresponde al integrador y la nota de talleres del final. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces cada uno vaya revisando esas notas y hagan las aclaraciones del caso. Profe, Listo, una profe. pregunta. ¿Este ejercicio que realizamos también se le envía? No, téngalo para mañana y mañana aclaramos y ya mañana se deja taller específico sobre este tema. El que sí me debieron haber enviado fue el de números índice, que muy poquitos me lo enviaron. Entonces para que vayan poniendo al día con eso. ¿Listo? Profe, Sí. por ejemplo, pues también en las notas, yo por ejemplo en el tercer parcial me saqué pues 4,9 y pues tengo 4,4, entonces también para decirle que sí podría... Hágame la observación por el correo. Hágame la Listo, observación profe. por el correo para poder mirar casos puntuales, ¿sí? Listo, profe, gracias. Y ya revisen, miramos a ver qué hay ahí, listo. Profe, Sí, una pregunta, el taller que usted dejó la clase pasada tocaba ¿cierto? claro, claro. Ah, eso lo vi. Números Profe, índice, la ayer, nota 4 que es ¿la nota qué? 4. Acuerde que cada nota viene taller parcial, ahí debe aparecer como porcentaje. El porcentaje más alto corresponde a examen y el porcentaje más bajo corresponde a taller. Entonces, nota 1 y 2 corresponde a taller 1 y parcial 1. Nota 3 y 4 corresponde a parcial 2 y talleres 2. Ah, ok. La nota 5 y 6 debe corresponder a parcial 3 y talleres 3. El porcentaje más alto es examen y el porcentaje más bajo es taller. Ah, ok. Para que vayan revisando. Cuando tengan claro eso, hagan las observaciones porque lo que yo he hecho sobre los datos que tengo en el correo. ¿Listo? Yo pensaba que nada más quedaría faltando la nota 7, 8 y 9, ¿cierto? Quedaría faltando, sí, no más. No la 7 8 agregamos 2 sí, 7 8 9 exactamente. Que es parcial 3 parcial 4 taller 4 y integrador. Exactamente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Dónde o tú nos podrías enviar como las grabaciones de la clase? Es que yo la clase pasada no pude estar presente.